El sol del mediodía caía a plomo sobre los ventanales de la vieja facultad, iluminando el polvo suspendido en el aire como si cada partícula guardara un secreto, cuando una frase dicha a la ligera estaba a punto de cambiar para siempre la vida de todos los que la escucharon. Nadie imaginaba que, en un aula donde reinaban las risas burlonas y la soberbia académica, un hombre invisible para casi todos demostraría que el verdadero genio no siempre lleva traje ni títulos colgados del pecho, y que a veces la dignidad y la esperanza se esconden tras un uniforme gastado y unas manos marcadas por el trabajo duro. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que cualquier persona puede sorprender al mundo, tómate un segundo ahora mismo para dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal Historias de Héroes Reales, porque historias como esta merecen ser escuchadas y apoyadas. El profesor Matías Beltrán era conocido por su mente brillante y su lengua afilada. Caminaba por los pasillos con la seguridad de quien se sabe admirado y temido a la vez. Aquella mañana, frente a un auditorio lleno de estudiantes, escribió una ecuación compleja en la pizarra, una de esas que mezclan símbolos como si fueran un idioma secreto reservado solo para los elegidos. Mientras explicaba, su voz resonaba con un tono de desafío, disfrutando la tensión que provocaba. Los jóvenes, muchos de los cuales bajaban la mirada antes siquiera de intentar entender el problema. Para Matías, enseñar no solo era transmitir conocimiento, sino demostrar superioridad. Y en ese juego peligroso de egos, lanzó la frase como una broma cruel, asegurando que se casaría con quien lograra resolver aquella ecuación imposible. Las risas estallaron, no por la ocurrencia romántica, sino por lo absurdo de la propuesta. Nadie en la sala se sentía capaz, nadie, excepto alguien que no estaba sentado en los pupitres, alguien que empujaba lentamente un carrito de limpieza por el pasillo lateral, fingiendo no escuchar. El conserje se llamaba Elías Robledo, un hombre de 40 y tantos años, de espalda encorvada y mirada cansada, que llevaba más de una década limpiando aulas, baños y oficinas. Para la mayoría, Elías era parte del mobiliario, una sombra silenciosa que aparecía antes de que amaneciera y desaparecía cuando el día terminaba. Lo que nadie sabía era que Elías había sido, en otro tiempo, un estudiante brillante. Había soñado con ser matemático, con descubrir patrones ocultos en el universo y enseñar a otros a ver la belleza detrás de los números. Pero la vida no siempre sigue el camino que uno planea. Una enfermedad inesperada de su padre, deudas que crecieron como una bola de nieve, y la necesidad urgente de trabajar lo obligaron a abandonar la universidad. Cambió los libros por la escoba, las ecuaciones por horarios imposibles, y con el tiempo aprendió a guardar su amor por las matemáticas como un tesoro secreto que solo se permitía visitar en soledad. Mientras el profesor continuaba su clase, Elías no podía evitar mirar la pizarra. Cada símbolo le resultaba familiar, casi íntimo. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por orgullo, sino por una mezcla de nostalgia y dolor. Aquella ecuación no era imposible. De hecho, la solución le saltó a la mente con una claridad que lo asustó. Sin embargo, el miedo lo detuvo. Sabía cuál era su lugar en aquel mundo, o al menos eso le habían hecho creer durante años. Un conserje no interrumpe a un profesor, no alza la voz, no se atreve a demostrar que sabe más de lo que se espera de él. Pero algo en el tono burlón del desafío lo tocó profundamente. No por la promesa absurda del matrimonio, sino por la humillación implícita, por esa risa que asumía que nadie más, y menos alguien como él, podría estar a la altura. Elías respiró hondo, apoyó el carrito contra la pared y dio un paso al frente. El murmullo en el aula se convirtió en silencio cuando se acercó a la pizarra, con movimientos lentos pero decididos, como quien camina sobre terreno frágil. Las miradas se clavaron en su espalda. Algunos estudiantes fruncieron el ceño, otros sonrieron con incredulidad. El profesor, molesto por la interrupción,
lo observó con una mezcla de sorpresa y desdén. Elías tomó la tiza con manos firmes, aunque por dentro sentía que todo su pasado, todos sus sueños rotos y sus noches de estudio solitario se agolpaban en ese instante. Comenzó a escribir, paso a paso, desarrollando la ecuación con una elegancia silenciosa. No había prisa, no había espectáculo, solo una mente concentrada, recordando quién era realmente. El aire parecía haberse detenido. A medida que avanzaba, algunos estudiantes comenzaron a inclinarse hacia adelante, reconociendo la lógica impecable de cada línea. El profesor dejó de sonreír. Sus ojos se abrieron un poco más, con cada paso correcto, con cada transformación precisa. Cuando Elías terminó y dejó la tiza sobre la repisa, el resultado estaba ahí, claro e indiscutible. La ecuación había sido resuelta. El silencio se rompió con un suspiro colectivo. El profesor quedó helado, no solo por la sorpresa, sino porque en ese momento comprendió algo incómodo. Había subestimado a un hombre basándose únicamente en su apariencia y su cargo. Elías no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su postura tranquila y su mirada baja decían más que cualquier discurso. Había demostrado su verdad, y eso era suficiente. Lo que siguió no fue un aplauso inmediato, sino una reflexión profunda que recorrió el aula. El profesor, visiblemente afectado, se aclaró la garganta y continuó la clase con un tono diferente, menos arrogante, más humano. Aunque nunca se habló de matrimonio ni de promesas, algo se había quebrado y reconstruido al mismo tiempo. Para Elías, aquel momento no significó fama ni reconocimiento instantáneo, pero sí una chispa de dignidad recuperada. En los días siguientes, algunos estudiantes comenzaron a saludarlo por su nombre, a hacerle preguntas tímidas sobre matemáticas cuando lo encontraban. Limpiando los pasillos, Elías respondía con humildad, sin rencor, compartiendo su conocimiento como siempre había soñado. Incluso el profesor Matías empezó a mirarlo de otra manera, con respeto genuino, invitándolo en más de una ocasión a conversar durante los descansos. No era una disculpa explícita, pero sí un cambio real. Con el tiempo, la historia se convirtió en un susurro que recorría la facultad. Recordatorio silencioso de que el talento no entiende de uniformes ni jerarquías. Elías, inspirado por aquel día, decidió retomar sus estudios, esta vez sin esconderse. Asistía a clases por la mañana y trabajaba por la tarde, agotado pero feliz. Cada ecuación resuelta era una victoria contra los años de silencio impuesto. La luz del sol seguía entrando por los ventanales, marcando el paso de los días mientras Elías reconstruía su identidad pieza por pieza. No buscaba revancha ni aplausos, solo la paz de saber que no se había rendido del todo, que su pasión seguía viva. Y aunque la frase burlona del profesor había nacido como una broma cruel, terminó siendo el detonante de un despertar, no solo para Elías, sino para todos los que presenciaron aquel momento. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que nunca es tarde para creer en uno mismo y que todos merecemos ser vistos por lo que realmente somos, te pedimos de manera sincera que interactúes con este video. Un like, un comentario o un compartir ayudan a que más personas descubran historias que inspiran y sanan. Antes de irte, escribe en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más y si alguien subestimó tu valor. Porque leer tus palabras también puede cambiar la vida de otros. Porque al final, en un aula iluminada por el sol, no fue una ecuación lo que se resolvió ese día, sino una injusticia silenciosa que llevaba años esperando a ser corregida, recordándonos que los verdaderos héroes muchas veces caminan entre nosotros sin que sepamos sus nombres, esperando solo una oportunidad para demostrar quiénes son en realidad.